el Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 al 17. Antes, me gustaría por ahí compartirles un poco de lo que yo vengo compartiendo cada vez que me toca a mí presidir la cena del Señor. Yo vengo hablando acerca de lo que aconteció esa noche, ¿sí? Me ha tocado hablar el contexto de cómo ellos se reunieron esa noche, cómo estaban los discípulos, cómo el Señor ya sabía dónde era el lugar, le dijo a Juan y a Pedro, vayan, está el lugar preparado. Y después también hablé acerca de cómo ellos buscaban la grandeza, hubo un altercado ahí entre los discípulos, eso me tocó la última vez. Lucas 22 habla al respecto a eso. Y hoy, teológicamente, lo que aconteció después de ese altercado, continúa nuestro Señor actuando en esa noche, basándose en estos capítulos que Juan los relata. ¿Sí? Es el único relato dentro de los 4 evangelios que relata esta cena del lavado de los pies del Señor Jesús. Eso vamos a meditar en esta mañana. Les pido que me acompañen a Juan capítulo 13, versículo 1 al 17 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que se le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamás maestro y señor, y decís bien, y decís bien porque lo soy. Versículo 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a orar al Señor. Señor Padre Santo, en esta mañana, Señor, vemos tu gloria reflejada en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, cómo tú permites en este lugar reunirnos, Señor, y ver, Señor, parte de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Hoy podemos conocer un testimonio más de salvación, Señor.
Y agradecido estamos, Señor, porque tú nos reúnes, has permitido que hayan podido venir mis hermanos, Señor, y mis hermanas, gente que nos está visitando también. Te ruego, Señor, que en este tiempo de meditación de tu palabra, tú nos guíes, nos enseñes, nos instruyas, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, la cual instituyó tu palabra, la cual inspiró, Señor, nos guíes, nos enseñes, Señor, danos entendimiento, sabiduría, Señor, danos oídos, Señor, espirituales para poder comprender, Señor. Y te ruego, Señor, en esta mañana, por aquellos que aún no te han conocido, Señor, por favor, Señor, que estén atentos a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, este privilegio de compartir lo que tú me has permitido entender, Señor. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda, Señor, a los niños, a los jóvenes, Señor, que están en este lugar, para que tú, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra, obres en cada corazón y en cada mente, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, la meditación que traje yo en esta mañana lo llamé como dice parte de lo que habla acerca de nuestro Señor Jesús ahí en el versículo 16. Se llama "El siervo no es mayor que su Señor". Ese es el título que le puse basándome en ese versículo. Entonces ya hemos leído estos pasajes que hablan acerca de esa situación en la cual estaban solo el Señor Jesús y sus 12 discípulos, ¿sí? Para hacerles un panorama de lo que relata Juan relata desde el capítulo 1 al capítulo 12, ¿sí? Esto es un contexto, un bosquejo general del Evangelio de Juan. Del capítulo 1 al capítulo 12, Juan lo que relata es el ministerio, ¿sí?, público de nuestro Señor Jesús. Si ustedes ven adelante, les voy a pedir que vayan al capítulo 1 de Juan, por favor. ¿Sí? Y vamos a ver el ministerio público de nuestro Señor Jesús y también vamos a ver que en este ministerio público, ¿sí?, que Juan nos relata, ¿sí?, nos muestra cómo hay un cierto rechazo de parte de la nación de Israel. Miren el versículo 1:11, ¿qué dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en los capítulos 1 al 12, va a relatar lo que aconteció el ministerio público. Y a partir del capítulo 13 al 17 es una forma de enseñanza privada que da nuestro Señor Jesús. Solamente para los suyos, solamente para sus discípulos. Miren lo que dice el versículo del capítulo 1, 12, ¿sí? El que sigue, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A estos empieza a hablar Jesús desde el capítulo 13 al 17, y después ya vemos la escena de la crucifixión, después vemos la resurrección, ¿sí?, de nuestro Señor Jesús. Eso solamente para darles un panorama de lo que habla el Evangelio de Juan. Hay muchos relatos que Juan aporta, ¿sí?, en su Evangelio, las cuales no están en los 3 Evangelios, ¿sí? Estoy hablando de Mateo, Marcos y Lucas. Hay mucho aporte. Imagínense del 13 al 17, esos versículos, parte de esos versículos, de esas enseñanzas está solamente en Juan. Y las otras sí, hay algunas que coinciden. Ahora, el bosquejo de esta enseñanza lo separé en 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir bosquejo? Lo que básicamente habla nuestro Señor Jesús. Vuelvan, por favor, al capítulo 13, ¿sí?, del Evangelio de Juan. Del versículo 1 al 3 es el prefacio. Por ahí algunos que no saben qué quiere decir el prefacio, es una cosa que dice y describe como introducción para un asunto principal de un discurso o tratado, ¿sí? Eso es un prefacio. Del 1 al 3 da una introducción de lo que va a acontecer
en esa práctica que el Señor va a enseñar. Del 4 al 11 lo titulé la revelación impresionante de su amor. Ahí se va a poder ver cómo Él amó a sus discípulos y muestra su humildad, el Señor Jesús. Del 12 al 17, la respuesta adecuada al amor de Cristo. Básicamente Jesús explica lo que ha hecho. Bueno, ahora viendo un poco lo que los puntos que vamos a ver, vamos al prefacio, que dijimos que es del versículo 1 al versículo 3. Volvemos a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Vamos a leer ese prefacio, el versículo 1 solamente, habla acerca de qué dice ahí en el 1, antes de la fiesta de la Pascua. Por ahí alguno no está familiarizado con esta palabra Pascua, que es la Pascua, o quizás lo han escuchado en la tele, en el internet, en su familia, en su entorno, quizás fueron educados también por sus padres, ¿sí? Hay una festividad que se hace en toda región donde de alguna manera el Señor compartió de lo que Él ha hecho y lo que Dios había hecho. Básicamente está relatado en Éxodo 12. Le voy a pedir que busquen Éxodo 12. Vamos a relatar un poco y vamos a entender qué había pasado en ese momento de la Pascua, por qué se llama Pascua y por qué los judíos lo practicaban. Básicamente la fiesta de la Pascua, para aquellos que no saben, ¿sí? A veces yo también celebraba en otro tiempo sin entendimiento, sin comprensión, y gracias al Señor a través de su palabra y a través de la salvación que hubo en mí, el Señor me trajo esta enseñanza para poder entender acerca de la Pascua a través de ciertos hermanos y lo fundamental a través de su palabra. Dice que un relato solamente acerca de la Pascua, una definición, era el festival anual judío que conmemoraba la liberación divina de Israel de la esclavitud egipcia. ¿Sí? Ahora vamos a leer esos relatos que están en Éxodo 12. El nombre se deriva del ángel de muerte que pasó sobre las casas de los hebreos cuando mató a los primogénitos egipcios. Ahora sí, vamos al capítulo 12 de Éxodo. Y vamos a leer 7 y 8 y después vamos a saltar al 12 y 13 de ese mismo capítulo. Dijimos, Éxodo capítulo 12, siete y 8. Esta es la 10ª plaga que manda el Señor, ¿sí? Antes de esta, Dios había advertido, había mandado 9 plagas, ¿sí? Y esta es la 10ª, se puede decir, la muerte de los primogénitos egipcios, y no solo de los hijos, sino también de todo animal. Así relata, esto es Moisés escribiendo, dice Éxodo 12, 7 y 8, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Sí? Básicamente tenían que comer un cordero, ¿sí? Sin mancha, sin defecto. Y ahí, si vamos al versículo 12 de ese mismo capítulo, dice, pues yo pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, o sea, de los animales, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová,
y la sangre os será por señal, versículo 13 dice, y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso quiere decir la palabra Pascua, pasar por alto, ¿sí? Dios iba a pasar a través de este ángel de la muerte por alto aquellos que habían rociado los dinteles de las puertas y los marcos de la puerta, ¿sí?, con la sangre de este cordero. Y dice, sigue el relato, dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? Esto era una señal para que no murieran aquellos que habían hecho esto lo que el Señor lo había mandado, ¿sí? Eso quiere decir la Pascua, y ahora en el tiempo del Señor Jesús, el Señor está celebrando esta Pascua, pero ya no es la Pascua con respecto a ese cordero, sino es la última cena que el Señor está compartiendo con una autorización divina, y que de ahí en adelante, ¿sí?, nosotros íbamos a practicar un memorial, ¿sí? Ahora no se recuerda más el cordero, la sangre del cordero en los dinteles, sino la sangre del Cordero de Dios, ¿sí?, que es Jesucristo. Volvamos a Juan, capítulo 1, versículo 29 y versículo 36 vamos a leer. Miren lo que habla Juan el Bautista acerca de Jesús. Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vino Juan, este es Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren lo que vuelve a proclamar Juan en el versículo 36, dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Se dan cuenta? Está marcándole Juan el Bautista, ¿sí?, a Jesús como el Cordero de Dios, como aquel Cordero que iba a quitar el pecado del mundo, ¿sí? Así que esa es de esa manera se celebra la Pascua. Los judíos celebran de esa manera la Pascua recordando esa memoria. Nosotros ahora, recordando lo que hizo Cristo, recordamos la Pascua, ¿sí? Cristo es nuestra Pascua, básicamente, ¿sí? En la cena del Señor, ¿sí?, durante esa noche el Señor estaba celebrando con sus discípulos y le dio la oportunidad, ¿sí?, y vio la oportunidad de usar los elementos de la Pascua para formar una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Jesús en esa noche, usando los elementos que se usaban en esa celebración de la Pascua, está instituyendo lo que pasó en el Antiguo Testamento con lo que iba a acontecer después de esa cena, ¿sí? Bueno, ahora volvemos nuevamente al versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Esto, acá me quiero detener también, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, básicamente Jesús, durante su ministerio, no solo en los 3 evangelios, sino también en el Evangelio de Juan, habló acerca de esta hora. Vamos a Juan capítulo 7. Busqué pasajes para que no estén, para que estemos, los pasajes que estén más cerca y que hablen acerca de lo que estamos analizando, ¿sí?, que estén basándose en Juan. Juan, capítulo 7, del versículo 1 al 8 vamos a leer, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, estos sus hermanos son los hijos que habían nacido de María, ¿sí?, la cual nos relata, ¿sí?, en el Evangelio de Mateo, que estos hijos eran Santiago, que tenía como
nombre Jacobo, José, Simón y Judas, ¿sí? En Mateo 13:55 habla acerca de los hermanos, ¿sí? Medio hermano se podría decir de Jesús. Estos hermanos le dijeron esto, dice, y le dijeron sus hermanos, versículo 3, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque el versículo 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él, dice Juan. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, a mí me aborrece, porque yo testifico de él, él es el maligno, ¿sí? Porque ¿dónde opera el maligno? En el mundo, que sus obras son malas, dice. Y versículo 8 dice, sabiendo, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Se dan cuenta? Ahí Jesús está actuando con sabiduría. Él sabía que los hermanos le estaban tentando y él dijo, no, todavía no es mi tiempo, todavía no es el tiempo en el cual Dios ha estipulado, el cual llegue ese momento donde iba a ser apresado, juzgado y crucificado. Vayamos en ese mismo capítulo, ¿sí? Vamos a leer de cómo el Señor había ido, ¿sí?, a este lugar en secreto. Miren lo que pasó en el templo. 7:28 vamos a leer del Evangelio de Juan. Dice, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis, les dice a los judíos que estaban ahí en el templo. Versículo 29 dice, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Otra vez esa misma palabra, ¿se dan cuenta? Y acá podemos ver el obrar del Señor, el obrar del cuidado que el Señor tenía de su Hijo, porque todavía no era el momento, ¿sí? Entonces, Dios, al tener ese cuidado, no permite que estos hombres actúen de esa manera, porque todavía no era la hora. Así que Jesús, durante su ministerio, siempre habló en distintas enseñanzas o distintos lugares donde se encontraban, que iba a haber una hora, donde inclusive en otros evangelios dice, y el Hijo del Hombre será apresado, crucificado y resucitará al tercer día, ¿sí? Sigamos. Así que vemos cómo Dios cuida de su Hijo. Dios tenía la agenda, tenía el plan, y que no era el momento de esa hora en la cual Jesús estaba en el templo enseñando. Ahora vamos a los siguientes versículos que dice, el Señor sabía que había llegado el tiempo para que pasase de este mundo al Padre. ¿Sí? Eso sigue relatando el versículo 1 de Juan, capítulo 13. ¿Sí? Y si vamos a Juan 16:28, miren lo que dice con respecto a que el tiempo que pasase de este mundo al Padre. Juan 18:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. O sea, ¿de dónde había salido? Del Padre. ¿De dónde había venido? Del Padre. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo el Señor Jesús, hablándole a los judíos, que proclamaban a Abraham y demás. Así que, y al Padre voy, dice ahí en el versículo 16 y 28 de Juan. Sigamos leyendo ese versículo, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto
me sorprendió cuando, empezando a buscar material para empaparme, enriquecerme de la enseñanza, encontré un sermón de Spurgeon y quise traerles un pedacito de lo que él habla, ¿sí? Un pequeño mensaje dentro de lo que él habla acerca de los suyos en una enseñanza, ¿sí? Dice, esta es básicamente Spurgeon hablando de los suyos, hablando de ese pedazo de lo que Juan está relatando, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Spurgeon dice esta enseñanza, dice, los suyos, dice, había un círculo y algunas veces un amplio círculo alrededor del Salvador, constituido por publicanos y pecadores. Él tenía una medida de amor para todos ellos, un amor benévolo, ¿sí? Esa palabra benévolo quiere decir de buena voluntad hacia las personas. El deseo de bendecirles, porque también ellos fueron beneficiados y Jesús los bendecía. Pero había un círculo íntimo que contenía a los 12 apóstoles, algunas mujeres piadosas que se habían unido a él. Estos eran los suyos, dice Spurgeon. ¿Ustedes saben cómo llegaron a ser los suyos? Dice, él los eligió antes de la tierra. Un hombre no puede ciertamente elegir a su propia esposa, y Cristo eligió a su propia esposa y a su propia iglesia, dice Spurgeon. Mientras la Escritura permanezca, esa doctrina no podrá ser erradicada nunca. Antes de que la estrella de la mañana conociera su lugar y de que los planetas giraran en su órbita, Cristo eligió y habiéndolo hecho, mantuvo su elección. Él los eligió por su amor y los amó por su elección. Habiéndolos amado, habiéndolos elegido, los desposó consigo. Y miren lo que dice, serán míos, dijo él, yo seré su esposo, seré huesos de mi hueso, carne de mi carne. Por consiguiente, cuando vino el cumplimiento del tiempo, él vino aquí, a la tierra, asumiendo nuestra humanidad, para que pudiera ser visto por el verdadero esposo de los suyos por elección, los suyos por matrimonio. Eran los suyos también, pues su Padre se los dio, dice. El Padre los entregó en sus manos. Tuyos eran, dijo Jesús, y me los diste. El Padre amó al Hijo y puso en su mano todas las cosas, pero Él hizo especial entrega de su propio pueblo elegido. Grandioso pastor de las ovejas, cuidador del rebaño entero cuidador del rebaño entero que le fue entregado. No perderá ni a una sola de sus ovejas o corderos. Al final Jesús dirá, henme aquí, Padre, de lo que me diste no perdí ninguno. Dice eso está relatando la palabra del Señor. Y si son los suyos, como un don del Padre, un regalo del Padre. Y estas preguntas me abrieron más el gozo para el Señor. ¿Has pensado, amigo, amiga, cristiano, cristiana? ¿Has pensado alguna vez cuál caro somos para Cristo por su redención de nosotros? Otra pregunta, ¿alguna vez han dado cuenta del precio que fue pagado por ustedes? Pregunta Spurgeon. Dice, sigue el relato y con esta termina, dice, a veces pienso que yo hubiese estado allí en el momento que el Señor está siendo llevado, habría dicho, oh grandioso y glorioso Señor, te suplico que no pagues ese precio por mí. Es demasiado sacrificio que seas hecho pecado por mí, para que yo sea hecho justicia en Dios en ti. Pero Él quiso hacerlo. Él nos amó más que a sí mismo. Él quiso hacerlo y ha pagado el precio de
el precio de compra de nosotros. Somos suyos, hermanos, somos suyos y no nos retractaremos de esa gozosa confesión, dice. Tiene todo el derecho de llamarlos suyos, habiendo costado tanto en redimirnos, dice, en comprar. ¿Sí? Cristo nos compró con su muerte, con su sangre nos lavó nuestros pecados y por eso somos suyos, dice el relato ahí con respecto a esa pequeña porción de ese versículo. Esa palabra, los amó hasta el fin, significa, en el griego significa los amó a la perfección, los amó por completo, los amó sin límites, los amó absolutamente, ¿sí? No hay otro amor más que el de Cristo. Eso quiere decir los amó hasta el fin. Cualquier amor que pueda haber en la tierra no se compara al amor de Cristo. Él nos amó completo y perfecto, ¿sí? Él los eligió a sus discípulos pese a sus debilidades, pese a sus errores, pese a su falta de fe, ¿sí? Como lo podemos ver en los evangelios. Así que el amor que tiene Dios para con el mundo es un amor benévolo, un amor, se puede llamar un amor con benevolencia, pero cuando ama a los suyos, ese amor es perfecto, es salvador, es eterno, es redentor. Así como dice en Efesios 3:19, excede a todo conocimiento ese amor, excede a todo conocimiento. Por eso, aquellos que todavía no han venido al Señor, los animo. ¿Qué están esperando? Conozcan de ese amor que excede todo conocimiento. Busca a tu Señor, busca a tu Salvador. Eso quería compartirles con respecto a ese versículo y a esa parte final hablando de los suyos. Vamos al versículo 2 ahora del Evangelio de Juan 13. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿sí? Esto Jesús ya sabía de antemano, Jesús ya conocía el corazón de Judas, ya sabía lo que iba a acontecer en un futuro. Vamos ahí a Juan 6:64. Para que vean cómo el Señor ya conocía el corazón de Judas. Vamos a ver cómo también Judas actúa con una actitud de... Juan 6:64. Dice la palabra del Señor. Pero, dice el Señor ahí, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, dice, porque Jesús sabía desde el principio, ¿se dan cuenta? ¿Quién eran los que no creían y quién le había de entregar? ¿Se dan cuenta? Sigamos leyendo, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 16 dice, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, dice. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú... ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, parte de la canción que cantamos. Y versículo 69 dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración de Pedro y miren lo que dice el 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Hablaba, dice Juan, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Se dan cuenta? Jesús ya sabía desde el principio qué había en el corazón de Judas y qué es lo que iba a acontecer. No le sorprendió ese relato del versículo que leímos recién, ¿sí? Una acotación respecto a ese versículo, dice, aunque Satanás inspiró su traición a Cristo, a Judas, ¿sí? Judas era completamente responsable por sus actos, ¿sí? Su propio corazón malo
igual que Satanás. Un corazón malo tenía Judas. ¿Cuál era su deseo de Satanás y de Satanás y de Judas? La muerte de Jesús. Satanás y Judas estaban en acuerdo completo. Era el diablo quien había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, este vil propósito. Judas había descubierto ya hace un tiempo que no era un buen negocio ser discípulo de Jesús. Vamos a leer vamos a ver un poquito el corazón de Judas también, de cómo él, en el momento que vamos a Juan 12, en el momento que Marta unge al Señor, miren lo que dice Judas. Esto es en Betania. Vamos a leer Juan 12, del 2 en adelante. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y a Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. O sea, estaba Lázaro, el que había resucitado, el que Jesús había resucitado. Versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, ¿se dan cuenta? Hijo de Simón, el que le había de entregar, miren lo que le dijo. ¿Por qué no fuese este perfume vendido por 300 denarios? ¿Sí? 300 denarios era un sueldo en ese tiempo de un año completo de trabajo. ¿Por qué no se vendió 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque, Juan dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Se dan cuenta? Judas tenía un corazón codicioso, ambicioso, ¿sí? Era así Judas. Inclusive lo podemos ver en el relato de Mateo, ¿sí? Que él dice, si los entrego a Jesús, ¿qué me van a dar a cambio? 30 monedas de plata, ¿sí? Entonces así fue. Judas todo el tiempo dentro del ministerio de Jesús, él veía su propio corazón, ¿sí? Y esto me llamaba la atención, ¿no? Hablando de cómo hoy en día las iglesias, ¿sí? Supuestamente iglesias o congregaciones que hablan de la prosperidad, ¿cómo están los corazones de esa gente que va ahí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y el resultado de Judas es su propia muerte, su propia condenación. Así que es bueno meditar en respecto a la vida de Judas. Judas nunca lo vio como un señor, siempre lo vio como maestro, siempre lo vio como maestro. Nunca lo vio como un señor, nunca lo vio como salvador. Todas las veces que Judas habla, siempre lo trata como maestro, no lo trata como señor ni salvador. Ustedes busquen esos relatos de Judas a través de los evangelios y van a comprobar por sí mismos. Vamos al versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, versículo 3 de Juan 13, ¿no? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto lo leímos, parte de lo que leímos en los versículos pasados, ¿sí? El Señor sabía que su hora había llegado, pero también sabía que el Padre le había dado todas las cosas, ¿sí? Él la había entregado en sus manos, el Padre le dio toda la soberanía, todo el control en sus manos. En Mateo 28, 18 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí nomás, si buscan Juan 3, 35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 3, 35. Mire lo que dice con respecto que Jesús había salido de Dios. Juan 7, 29, busquemos por favor.
ahí nomás de Juan 13, unas cuantas páginas, Juan 7, 29, con respecto a lo que Jesús está diciendo, que había salido, perdón, como Juan está diciendo ahí que Jesús había salido de Dios. Dice Juan 7, 29, nos relata Juan, dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. ¿Se dan cuenta? Estas son las palabras de Jesús. Y más adelante, 7:33, dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Sí? Esto quiere decir que a Dios iba, con respecto a ese versículo. Ahora vamos a ver la parte 2, ¿sí? Del bosquejo que dice, primero era la introducción, el prefacio, y ahora lo que vamos a ver es lo que aconteció en esa noche, la enseñanza práctica que el Señor da. Yo lo llamé la revelación impresionante de su amor, ¿sí? Vamos a Juan, nuevamente 13, 4 del 4, Juan 13, capítulo 13, del 4 al 11 vamos a leer. Yo lo tengo en la versión de las Américas, este relato, quiero leerles porque hace mucho más énfasis, ¿sí? Literalmente de lo que dice Pedro, lo que Jesús le habla, por eso les traje en la versión de las Américas. Juan 13, del versículo 4 al 11, Jesús va a mostrar su impresionante amor. Miren lo que dice Juan 13, del versículo 4 al 11, dice, se levantó de la cena. Imagínense, ¿sí? Esa escena, Juan lo relata de forma cámara lenta, ¿sí? Quieren que todos estén atentos al relato de Juan. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y acercárselos con la toalla que tenía ceñida, ¿sí? Lo tenía atado en el cuerpo. Dice, versículo 6, dice, entonces llegó a Simón Pedro, estaba lavándole a todos los discípulos y llega a Simón Pedro. Este le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no me comprendes lo que yo hago, pero me entenderás después. Pedro le contestó, jamás, esto es lo que en la Reina Valera no está, esa exclamación, jamás, le dice Pedro, me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Básicamente Pedro ahí le está diciendo, bueno, bañame, Señor, ¿sí? Todo el cuerpo. Y ahí Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos, le aclara, porque sabía quién iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios, hablando de Judas, ¿sí? Un poquito quería compartirles con respecto al contexto histórico, qué es lo que se hacía en esa práctica que el Señor está mostrando. En los tiempos del Señor, y mucho antes podemos ver en el Antiguo Testamento, se hacía esta práctica del lavado de los pies. Los niños pudieron verlo en Génesis, capítulo 18, ¿sí? Cuando se presentan 3 hombres y están pasando por la casa de Abraham, ¿se acuerdan, niños? Y Abraham le dice, si he encontrado gracia ante ti, Señor. Vamos a Génesis 18:3, para aquellos que no recuerdan. Génesis 18:3, para que vean que esa práctica ya se hacía mucho antes, en los tiempos antiguos. Y esto los niños lo leyeron. Y miren lo que le dice a Abraham. 18:3 dice, y dijo, estas son las palabras de Abraham,
Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pases que no pases de tu siervo, o sea, que no te vayas pronto. En otras versiones dice, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Esto es antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ese relato, ¿sí?, muestra de cómo en ese tiempo ya se lavaban los pies, ¿sí? Muchas veces usaban gente, ¿sí?, que servía en esa área, o los mismos dueños de casa les daban una vasija con agua y les permitía, de alguna manera les permitía que se lavasen los pies. Lo mismo hace Job en capítulo 19, cuando llegan a Sodoma y Gomorra, ¿sí? En otro relato, también en Primera de Samuel 24:41, cuando David elige a Abigail y le pide que fuera su esposa, dice Abigail, aquí está tu esclava como sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor, dice Abigail. Este contexto, esta práctica se hacía de manera de bienvenida, mostrando hospitalidad, ¿sí? En los calurosos países del Oriente Medio se acostumbraba a realizar antes de una comida, o ni bien llegaba la persona invitada o la persona que ha estado caminando, pues las personas solían llevar sandalias para viajar por aquellos caminos secos, con barros y polvorientos. En una familia de clase media, se podría decir, se le entregaba una vasija y el que había venido de invitado tomaba la iniciativa de lavarse los pies. Pero en un hogar, en una familia, en una casa donde había dinero, ¿sí?, había sirvientes, este rol lo ocupaba el más humilde, el sirviente más despreciado, desechado de esa casa, ¿sí? Y en los tiempos de Jesús, esto me impresionó, viendo el contexto histórico, en los tiempos de Jesús, los judíos no hacían esa práctica. O sea, no querían tomar el lavar los pies a los que llegaban, ¿sí?, porque era una deshonra para ellos. Siempre buscaban a los gentiles, a los esclavos, para que hagan esa labor. ¿Se dan cuenta? Y Jesús hace esto. Es sorprendente, les está mostrando. Imagínense esa escena, volvamos de nuevo, ¿sí?, a esos versículos. Dice Jesús, un comentario que encontré, dice Jesús y sus discípulos habían llegado de Betania, los pies cubiertos solo por las sandalias, habían estado parte expuestas en el polvo y en la arena, estaban sucios y por lo menos incómodos, pero aquí en el aposento alto no había sirvientes, estaba todo preparado, estaba la vasija ahí con agua, ¿sí?, estaba la toalla para que alguien tomara la iniciativa. Ninguno de los discípulos tomó la iniciativa. ¿Se dan cuenta? Todos se miraban. ¿Quién empieza? Acuérdense que en esos tiempos la mesa no eran como las mesas que tenemos nosotros, eran mesas casi llegando al piso, eran muy bajos. ¿Se usaba mesa? Sí. Otros comían también sentados en el piso, pero había mesa en ese tiempo. Y por eso relata ahí Juan que estando sentado en la mesa. Pero era baja la mesa. Básicamente, si un pie estaba sucio, se podía oler, no se podía comer, no se podía compartir los alimentos. ¿Se dan cuenta? Pero Jesús, al ver que ninguno de sus discípulos toma la iniciativa, estando Judas ahí, él va, toma la vasija, se ciñe, ¿sí?, y empieza a lavar uno por uno, hasta que llega a Pedro, ¿sí? Este Pedro es sorprendente, ¿no? Donde está Pedro pasa algo. Pedro siempre mete un bocado, diríamos, ¿no? Dice, Pedro le dice, Señor, tú lavarme los pies, le dice. Y esto refleja la ignorancia de Pedro y una falsa humildad, ¿no? ¿Por qué Pedro no tomó la iniciativa ni bien llegaron? Si no lo quería, si sabía que el Señor, si al ver que ninguno de sus compañeros lo hacía. ¿Se dan cuenta? Es una falsa humildad. Tú lavarme los pies, le dice. ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo? Sabiendo que ninguno lo iba a hacer. Había relatos anteriores, dijimos que ellos estaban discutiendo quién era el mayor. ¿Se dan cuenta? Dice
un comentario. Básicamente Jesús le está diciendo a Pedro, sé obediente y deja que te lave los pies. Solo después de la muerte, ¿sí? Cuando Jesús le dice, ahora no comprendes, pero entenderás después, solo después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, entendería Pedro lo que iba a hacer él como su discípulo, entregarse por completo, ¿sí? Muchas veces, esto me llamaba la atención, muchas veces nosotros como cristianos actuamos de esa manera. El Señor te dice tal cosa y no lo quieres hacer. Por ahí lo puedo hacer mejor yo, Señor. No, hacé lo que dice el Señor en su palabra, ¿sí? No actúes como Pedro queriendo mejorar lo que el Señor está enseñando. Tu vida sea entregada a lo que el Señor enseña en su palabra para que puedas mostrar obediencia. Entonces, sigue Pedro, ahí el relato, versículo 8, dice, Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. ¿Se dan cuenta? Ya estaba alterado Pedro, jamás me lavará los pies. Dice, Pedro se rehúsa que Cristo actúe, un comentario dice, Pedro muestra la falsa humildad al no obedecer y someterse al Señor, él estaba pecando, ¿sí? Y estaba duro de corazón. Y el Señor le dice, ¿no? El Señor le dice estas palabras. Simón, Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y versículo 9 dice, Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, estaba, de alguna manera, había recapacitado y se fue a otro extremo, ¿no? No, bañame entonces si es así, para que pueda tener parte contigo, ¿sí? Es una actitud también de Pedro, podemos ver. Versículo 10 dice, Jesús le dijo, el que está bañado no necesita lavarse, excepto los pies, ¿sí? El que está bañado no necesita lavarse, está hablando de la conversión del cristiano, ¿sí? Cristiano, si vos has sido justificado, has sido lavado por la sangre de Cristo, ¿sí? El Cristo te ha redimido, la salvación es una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces te tiene que salvar Cristo? ¿Cuántas veces te tiene que bañar por completo? Por eso el Señor dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, ¿sí? Excepto los pies, dice. Esto, excepto los pies, quiere decir cuando uno peca, ¿sí? Debe ir en arrepentimiento. Eso quiere decir, excepto los pies, parte de tu cuerpo tenés que volver al Señor y pedirle, Señor, lávame esta falta que he tenido ante tus ojos. Señor, me enojé con mi esposa, perdóname. Señor, he mentido, he pecado en esta área, Señor. Eso es lavarse los pies, ¿sí? Pero sigue el relato, dice, excepto lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Fuiste regenerado, solamente te tienes que lavar los pies. En este mundo, cuando caminamos, esto también comprendía, estamos en este mundo, ¿sí? Al caminar vemos pecado y donde vamos hay pecado. Y muchas veces, como estamos rodeados de gente pecadora, nosotros también nosotros tenemos lucha con el pecado y muchas veces nos manchamos, ¿sí? Cuando no queremos hacer algo, lo hacemos. Así como dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que aborrezco, eso hago, le dice. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Sigamos. Vamos a Primera de Juan, que Juan explica, este mismo evangelista explica en Primera de Juan este relato. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Yo se los leo, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él, esto quiere decir, ¿has nacido de nuevo? ¿Sí? ¿Has sido regenerado? ¿Te has convertido al cristianismo?
y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad, dice. Pero si andamos en luz como Él, o sea, como Jesús está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos lava. Eso quiere decir, estás limpio, completo, lavado. Por eso solamente necesitas lavarte los pies. Y ahí continúa, dice el 8 leemos nuevamente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano no puede vivir practicando el pecado, sino hay una lucha constante con el pecado. Esa palabra ya les he explicado en otros momentos. Si decimos, si confesamos, quiere decir, esa palabra en el griego, si confesamos, quiere decir lo mismo que dice Dios acerca del pecado. Si he ofendido a mi esposa, Señor, perdóname, porque tu palabra dice que debo amar a mi esposa y he pecado con respecto a ese mandamiento. ¿Se dan cuenta? Es decir lo mismo que dice Dios acerca del pecado. De esa manera confiesa uno el pecado y Dios y Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos nuevamente de toda maldad. No se trata de nacer de nuevo, ¿sí? Una sola vez es la salvación y una para siempre. Ahora, para terminar, vamos a lo último que marca ahí, el relato que habla acerca de la respuesta del amor de Cristo. Jesús explica lo que ha hecho, ¿sí? Del versículo 12 al 17 vamos a leer en el capítulo de Juan. Estamos en Juan 13, del 12 al 17. Jesús va a explicar lo que ha hecho. Este acontecimiento tiene una explicación y una aplicación. Dice así, así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Este es el título del sermón. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hicierais. ¿Sí? Habiendo lavado los pies de los discípulos, Jesús tomó su manto, dice la palabra, volvió a la mesa y les enseñó esta lección, ¿sí? Y les dijo que aprendieran. El principio más importante que enseña Jesús ahí en esa práctica, ¿sí? Muestra la humildad y el servicio en amor. Ese es el principio principal de esa enseñanza, es la humildad. No es lo externo, es lo interno, lo que Jesús está mostrando, ¿sí? Es la humildad que tiene Jesús al actuar, ¿sí? De esa manera. Otro principio que podemos aprender, aparte de la humildad, es el servicio en amor, porque Él los amó hasta el fin, dice. Él los amó hasta el fin, ¿sí? Lo hizo por amor. Y otro principio que podemos aprender es que Él toma la iniciativa, el tomar la iniciativa, hermano, hermana, amigo, amiga. Serví al Señor, tomá la iniciativa si alguno de los discípulos del Señor no lo hacen. ¿Me explico? Serví al Señor, serví, no te rehúses a hacerlo, hacé lo que Cristo ha hecho. Es una exhortación a cada uno de nosotros. Mostremos humildad, mostremos servicio, ¿sí? Con amor y mostremos la iniciativa. Básicamente eso es lo que Cristo está marcando acerca de esa práctica. Y algo que quería marcarles, ¿sí? Con respecto a una parte de la aplicación es cómo nos estamos sirviendo los unos a los otros. ¿Cómo nos estamos sirviendo? ¿Los líderes de la iglesia son ejemplos a seguir? ¿Son ejemplos en el servicio? ¿Los padres en sus casas? Esto va para mí también porque ahora ya soy padre. ¿Están tomando la iniciativa de servir?
como cabeza de hogar? ¿Sí? Los jóvenes, ¿cómo están sirviendo? ¿En su casa, en su hogar o donde estén? ¿Y los niños, qué ejemplo dan a otros niños? Entonces se dan cuenta que si nosotros, cada uno meditamos en esto, lo que Jesús ha hecho, todos nos vemos exhortados y todos nos vemos con la dependencia de pedirle ayuda, con la dependencia de sujetarnos a Él y no querer agregar cosas que el Señor no te manda hacer. Así que ahí el Señor habla también en esos pasajes, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. ¿Sí? Algunos argumentan, un hermano una vez me preguntó, ¿y esa práctica hay que seguirlo haciendo hoy en día? No, es una buena pregunta, hay iglesias que lo hacen. Bueno, algunos argumentan que en ese momento de la cena, ¿sí?, Jesús instituyó el lavado de los pies. Y muchos hacen lavarlo, en iglesias hacen lavar los pies y se bautizan. No es eso lo que está mostrando Jesús, no está mostrando eso, ¿sí? No está mostrando eso Jesús. Acuérdense que está mostrando su humildad, lo interno, lo que realmente quiere Él mostrar, no lo externo, lavarse los pies. ¿Sí? Eso es lo externo, no es lo que está enseñando nuestro Señor Jesús y el amor que Él tiene para con sus discípulos. Y le está diciendo, así como yo he hecho, sirvan, ámense, ámense. Acuérdense el contexto, los discípulos eran codiciosos, estaba Judas ahí también, y Jesús lo tuvo que lavar, ¿sí? Ama a tus enemigos, dice el Señor, y lo estaba practicando el Señor, lo estaba mostrando. Así que solamente lavar los pies, después de esa escena, lo relata Pablo en 1 Corintios 5:10, dice, es la única referencia, no vas a encontrar en otras cartas del apóstol Pablo, no, a través de la historia de la iglesia, la gente bíblica no practicó esto, ¿sí? Y ese contexto de 1 Timoteo capítulo 5:10, no está, el contexto no está hablando de hacer un rito eclesial, sino está hablando de las buenas obras, de las buenas prácticas que debían marcar las viudas, ¿sí? Un comentario, el lavar los pies es el hecho externo, ¿sí?, que enseña nuestro Jesús y minimiza, ¿sí?, la importancia que Jesús estaba enseñando. El Señor dio un ejemplo de humildad, no para lavarse los pies. Su preocupación era con la actitud interna, no con el rito externo. Negarse a sí mismo era el ejemplo de Jesús sobre el servicio humilde, es elevarse sobre el orgullo, es el siervo, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ningún siervo se atreve a considerar que esa tarea está por debajo de cuando su maestro lo ha realizado, ¿sí? Hoy en día, las iglesias donde se practican esto, muchas veces, si te van a lavar los pies, vas a ir con los pies limpios. Se dan cuenta que no tiene fundamento, no tiene el por qué hacerlo. Y otro comentario que escuché también, que hoy en día usamos zapatos, ya no se usa sandalias. Se usan zapatos y ya no se puede practicar esto. Se dan cuenta que es absolutamente burdo, no tiene sentido hacerlo. Vamos a lo último que habla el Señor Jesús, y con esto termino, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere, dice el Señor ahí en sus últimas palabras del versículo 17. Estas palabras que el Señor relata ahí reflejan bíblicamente, ¿sí?, cómo Jesús, ¿sí?, a través de esa enseñanza, ¿sí?, está mostrando su humildad y poner en práctica, ¿no? Vamos al Salmo 1, versículo 1 al 3. Aclara estas palabras que dice el Señor Jesús. Yo les traje en la versión NBI para que sea más clara. En el Salmo
1, en el capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿Se dan cuenta? Yo cuando estudié ese salmo en su momento, habla de aquellos que hablan mal del Señor, aquellos que insultan al Señor, ¿sí? Aquellos que andan en esos consejos, dice, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, ¿sí? Sino que en la ley del Señor se deleitan, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla del río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo en cuanto hace prospera. Bienaventurado es, ¿no? Bienaventurado es. El Salmo 119.1 también aclara este aspecto con respecto, si la hacéis, bienaventurados sois, dice. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos, bienaventurados, se puede traducir la palabra. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús diciendo, mi madre, en Lucas 8:21 dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. El Señor Jesús dijo, no todo aquel que me llame Señor, Señor. Así que esto es lo que quería compartirles en esta mañana, y que nos examinemos a nosotros mismos. Dios está moldeando tu corazón, Dios está moldeando las tareas que realizas, Dios te está transformando, hermano o hermana. Y una práctica que quiero hacerlos, y para finalizar, miren a su derecha y a su izquierda, a las personas que están. Miren a su derecha y a su izquierda, sin contar sus maridos, sin contar sus esposas. ¿Cuánto lo ha servido a esa persona? ¿Cuánto le ha servido a esa persona? ¿Sabes qué luchas tiene? Miren a su derecha y a su izquierda. ¿Sabes con qué está luchando? ¿Cómo está con la relación con el Señor? Eso es parte del servicio. Esto me llamaba la atención. Miren a su derecha y a su izquierda. ¿Hay preocupación de vos por esa persona? ¿Sabes con qué está batallando? ¿Se dan cuenta cuál es la importancia de poder congregarnos y poder estar en comunión los unos con los otros? Vayamos a Filipenses 2, por favor, y con esto vamos a la cena del Señor. Filipenses 2 nos muestra del servicio del Señor y lo que nos habla acerca de lo que Cristo ha hecho. Dice, lo había marcado en esta versión. El de las Américas les voy a leer. Filipenses 2 en adelante, versículo 1 vamos a leer en adelante, hasta el 11. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, lo que Cristo mostró, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. Versículo 4 dice, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, lo que obró el Señor en ese momento, haciéndose semejante a los hombres, dice, versículo 8 dice,
y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amigo, amiga, si todavía no has confiado en el Señor Jesús, el Señor Jesús mostró una parte de su amor lavándole los pies a sus discípulos, pero el amor más grande que mostró fue en la cruz del Calvario. Él murió por tus pecados, amiga, amigo. Confía en Él. Si no confías, dice que toda rodilla se doblará y va a ser tarde ya el día de mañana cuando te presentes a su presencia. Porque dice, está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de la muerte hay juicio. Amiga, amigo, por favor, corre a los brazos de Cristo. Él mostró el mayor amor que ninguna persona en esta tierra podía mostrar. Él se hizo hombre, vino a la tierra, habitó en medio nuestro, vivió una vida que nosotros no podíamos vivir. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y murió en la cruz del Calvario para pagar y para limpiarte con su sangre tus pecados. Y después dice la Biblia que al tercer día resucitó, y después que resucitó estuvo con sus discípulos 40 días, y después de que estuvo con sus discípulos 40 días, dice que se fue a la derecha de Dios Padre. ¿Y sabes qué hace Jesús por vos, amigo, amiga? Cuando vienes a Él, dice la Biblia, dice Dios que Él va a interceder estando a la derecha de Dios Padre por vos. Por favor, considera las palabras que dice el Señor, considera las palabras que dice en su palabra. Y te ruego que vengas al Señor. Que esta mañana sea una mañana de salvación.